Shalom a todos, amados, muchas bendiciones. Damos infinitas gracias a nuestro Padre Eterno, que nos continúa bendiciendo, que nos continúa guardando y prosperando en todo momento. Vamos a estar comenzando con esta enseñanza hoy, enseñanza de la semana, a través de la serie La cultura forja el carácter, en su parte número 35. Vamos a estar orando antes de comenzar con esta enseñanza. Amado Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre en esta hora, que nos da la oportunidad de poder llegar ante ti a través de esta enseñanza, Padre, que queremos, oh Padre eterno, que seas tú mismo dirigiéndonos, que seas tú mismo, Señor, darnos el discernimiento para poder comprender tu palabra, aplicarla a nuestra vida y seguir adelante, Señor, cumpliendo el propósito para lo cual tú nos has trazado en este mundo, nos has traído, Señor, a este mundo. Te damos toda la gloria y toda la honra por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Bueno, la cultura forja el carácter, parte 35. Hoy estaremos con esta enseñanza dando continuidad, mis amados hermanos, a quienes saludo en esta hora, a todos los que están conectados, los que están aquí presentes, que sea nuestro Padre Eterno forjando el carácter en nosotros, ese carácter adecuado, ese carácter que viene de Él, para seguir creciendo y progresando. Habíamos quedado en el punto del nacimiento del Mesías y vimos en la clase pasada lo que tiene que ver con el día de nacimiento y llegamos a la conclusión de que en la Escritura no hay ¿cómo diríamos? Un dato que nos haga ver cuál fue el día exacto del nacimiento del Mesías. Tenemos por inferencia algunas fechas que son muy probables, como lo es el tiempo de Sukkot. Sin embargo, no tenemos un documento, no hay ningún documento que así lo avale completamente. Pero, de hecho, descartamos completamente la fecha que él o la religión cristiana, católica, transmitió y dio desde hace algún tiempo ya, y que se convirtió en una costumbre para la mayoría de los pueblos occidentales. Y que bueno, acá en el país donde nosotros residimos, nos ha tocado vivir, Venezuela, es una costumbre muy arraigada, como lo es el 25 de diciembre, como la fecha del nacimiento del Mesías. Cosa que, de plano, por lo que la Escritura nos menciona, aún la historia y todo lo demás nos hace ver que esa no fue la fecha. Por lo tanto, ya sabemos entonces lo que tiene que ver con eso. Continuamos ahora con el tema del nacimiento del Mesías y preguntamos, ¿dónde nació? Si nosotros leemos los escritos apostólicos, por supuesto, la respuesta es muy sencilla, muy fácil. Y cualquier niño de la escuela, ¿verdad? En cada una de las congregaciones, tanto en la nuestra como en cualquier otra congregación, bien sea de raíz hebrea o bien sea cristiana, la respuesta es muy elemental, muy fácil. ¿Ok? Vamos a ver lo que nos dice la evidencia apostólica. Gilel capítulo 2, versículo 1 al 7, y estaremos también citando a Matitiahu. Pero leamos primero a Gilel. Gilel refleja o nos muestra los acontecimientos con respecto al nacimiento del Mesías. Dice el capítulo 2 de Gilel, versículo 1 al 7. En aquellos días aconteció que se promulgó un edicto de parte de César Augusto, para que toda la tierra habitada fuera empadronada. Primer censo que ocurrió siendo Cireneo gobernador de Siria.
e iban todos a registrarse, cada uno a su ciudad. Joseph subió pues de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judá, a la ciudad de David, llamada Betlehem, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser inscrito junto con Miriam, su esposa, la cual estaba encinta. Y aconteció que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Eso es lo que encontramos, si se quiere, en primera mano, en el capítulo 2, versículos 1 al 7 de Gilel. Ahora, cuando leemos este texto, la respuesta es esa aldea o esa ciudad conocida como Betlehem, que en las versiones aparece como Belén. En las versiones en castellano aparece como Belén. ¿Ve? Cabe destacar que esta ciudad, Betlehem, es la ciudad donde nace también David, o de donde es el rey David. Y allí, cuando se da este censo, tanto Joseph como Miriam tienen que ir, y Miriam, como el relato así nos los muestra, se le habían cumplido los días para dar a luz. Presumimos que los famosos 9 meses. Le llegaron los 9 meses, se cumplieron los 9 meses de embarazo, como la mayoría de las mujeres así lo tienen o lo contemplan, y dio a luz a su hijo primogénito, es decir, a Yehoshua. Entonces vemos que Yehoshua, según el relato de Gilel, nace en Betlehem. Betlehem, que es esta ciudad de Judea o de Yehudá, allí donde nace también Melech David. Ahora, ¿qué nos dice Matitiajo? Matitiajo también en el capítulo 2, versículo 1 al 6, dice: después que Yehoshua nació en Betlehem de Yehudá, Matitiajo es aún más claro. Dice, nació en Betlehem de Yehudá en días del rey Ordos. Si uno busca un poquito más, se da cuenta que había otra ciudad también en Israel, conocida con ese nombre, pero que estaba al norte y era cerca de Nazaret. Por lo tanto, quedaba en la región no de Judea, sino de Galilea. Recordemos que en aquel tiempo prácticamente Israel estaba dividida en 3 distritos, que eran al norte de Galilea, en la parte central Samaria, y en la parte sur era el distrito de Judea. Se descomponía de esa manera o estaba dividida, ¿okay?, en los tiempos de Yehoshua. Y cabe destacar esta ciudad conocida como Betlehem de Yehudá. Por eso se le pone Betlehem de Yehudá, para hacer si se quiere, la diferenciación entre una y otra. Y habla en los días del rey Ordo. Y aquí unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. Pero al oír esto, el rey Ordo se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Mesías. Y ellos le dijeron: en Betlehem de Yehudá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Betlehem, tierra de Yehudá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Yehudá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces vemos claramente cómo acá se habla
de la ciudad de Betlehem como la ciudad donde nace el Mesías, Yehoshua. ¿Ok? En este relato de Matitiahu tenemos en cuenta que hay algunos personajes que entran aquí, como son esos sabios del oriente, que en las versiones aparece como los magos, magos del oriente. Nosotros le hemos puesto sabios porque las indagaciones y la historia misma así lo muestra. Eran especialistas, ¿verdad? En lo que conocemos como astronomía, eran astrónomos, conocedores de las ciencias, de las señales que en el cielo se mostraban. Más adelante en esta serie estaremos hablando de estos personajes porque vamos a traer unas revelaciones muy importantes con respecto a esto. Pero ahora veamos que en el caso cuando ellos llegan, inmediatamente van a el rey, en este caso que era Ordos, que en las versiones aparece como Herodes. Y ellos le preguntan, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. Pero al oír esto, el rey Ordos se turbó. Bueno, ya sabemos que es por qué se turbó el rey Ordos. No quería competencia. Y si había nacido el rey de los judíos y él era el rey de alguna manera de los judíos, por supuesto secundario porque estaba subyugado por el poder de Roma y en este caso de Augusto César, bueno, le inquietó, se turbó. Y no solo él, dice toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque estos sabios llegaron con cierta pompa, se dieron a ver, se dieron a conocer como personajes de importancia. Y habiendo convocado, dice Matitiahu, a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Ahora, ¿con qué intención Ordos convoca a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo? Para preguntarle dónde había de nacer el Mesías. ¿Qué quiere decir? Que ya había dentro de Israel en aquel tiempo una tradición donde algunas de las corrientes, no sabemos si todas, pero por lo menos a estos que Ordos va a preguntar, tenían esta tradición de interpretación. ¿Cuál es? ¿Dónde habría de nacer el Mesías? Y la respuesta que ellos le dieron a Ordos fue en Betlehem de Yehudá. Ahora, ¿por qué los principales sacerdotes y los escribas del pueblo respondieron que en Betlehem de Yehudá? ¿Acaso hay algún texto, algún documento en el Tanaj que así lo dijera? Para que ellos tuvieran la plena seguridad de darle respuesta a Ordos. El mismo texto de Matitiahu dice, y ellos le dijeron, en Betlehem de Yehudá, porque así está escrito por el profeta. Ya vamos a ver cuál es ese profeta. Y tú, Betlehem, tierra de Yehudá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Yehudá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Esa es la respuesta que le dan los sacerdotes y los escribas, o los principales sacerdotes y escribas a Ordos. Tenemos que entender que Matitiahu está recogiendo o está plasmando los acontecimientos, los hechos. ¿Ok? Es lo que se limita a él como escritor. Ahora, ¿dónde aparece esto? Aparece en Mijá, capítulo 5, versículo, en la versión hebrea 1 y en la versión Septuaginta, que es de donde surgen
la mayoría de las versiones en castellano y en inglés y en otros idiomas, ¿verdad? Versículo 2, como lo conocemos en las versiones Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero en la versión hebrea aparece en el versículo 1, la de los masoretas. No está el versículo 1 de la versión, ¿verdad? Septuaginta. ¿Qué dice? Mas tú, Betlehem, Efrata, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Hay varias versiones con respecto a este texto de Miqueas capítulo 5, versículo 1 o 2, como ya lo explicamos. Y habla de esta profecía. Precisamente este profeta es al cual están yendo los sacerdotes y los escribas para responder a Ordos y decirle allí. Ahora, no solo a Ordos, sino ¿a quién? A los sabios del oriente que han llegado a Jerusalén buscando al rey que ha nacido, al rey de los judíos, al Mesías, al hijo de David, como ya lo vimos. Ahora, se está gestando una controversia con respecto a este texto. ¿Por qué? Porque contemporáneamente algunos de la casa de Judá, con el afán de que todas las profecías mesiánicas no apliquen a Yehoshua, ¿qué están diciendo? Que Miqueas no está diciendo que el Mesías nacería en Betlehem. Entonces, ¿qué dicen? Que Matitiahu se equivocó, que no interpretó bien la escritura y que no es en Betlehem, o no está diciendo Miqueas que el Mesías ha de nacer en Betlehem. ¿Qué vemos aquí? Una, vamos a decir, maliciosa interpretación. ¿Para qué? Para descartar a Yehoshua. Eso es todo. Pero si ustedes ven el texto, en ningún momento Miqueas está o va a decir lo contrario a lo que está diciendo Matitiahu. ¿Por qué? Porque él está dando esta profecía. Se reconoce como profecía, porque ya en los tiempos del mismo Mesías Yehoshua, tiempos del segundo templo, vemos que tanto los sacerdotes como los escribas interpretaban que Miqueas 5:1, la versión hebrea, está hablando del lugar de nacimiento del Mesías. Como en efecto lo dice Hillel y como en efecto lo dice Matitiahu, que Yehoshua nació en Betlehem. Claro, es muy odioso para el judío que no acepta a Yehoshua como Mesías que esto cuadre, que esto cale. ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces, ¿qué se ha generado? Que se esté diciendo que Miqueas no está diciendo que el Mesías ha de nacer en Betlehem. Ahí entonces ellos están sacando una interpretación y diciendo, llegando a decir que Matitiahu cortó lo que dice Miqueas al final, cometiendo, ¿verdad?, una aberración teológica. Es sabido que cuando una persona cita un versículo de la Biblia, de la Torá, del Tanaj o de cualquier otro escrito, sea cual fuere de la fuente, una persona cita lo que le interesa. No necesariamente cita o tiene por qué citar todo el versículo. No necesariamente. Cita
lo que le interesa del versículo. Esto no quiere decir que con eso está cortando el versículo. Por ejemplo, uno se encuentra textos del Talmud, de cualquier otro, y que dicen, primera de Divrei Hayamim, capítulo 6, versículo 5a. Porque resulta que el versículo 5 tiene dos partes, A y B. Entonces yo voy a citar nada más la parte A. Ahora, ¿quiere decir con eso que estoy cortando la Biblia? No, yo estoy citando lo que me interesa. Lo que me interesa. Porque la parte final de Mijae dice, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño, se ha prestado ¿para qué? Para la divergencia. Porque dentro de los textos en el cristianismo, estos últimos versículos, o en estos últimos, o los finales de este versículo, en este párrafo, hacen ver como que el Mesías es antes de que naciera. Es antes de que naciera. Ahora, en el mismo judaísmo, desde antiguo ya se viene trayendo una tradición de que antes que el Señor hiciera el mundo, el Señor creó varias cosas. Entre ellas el nombre del Mesías. Ahora, cuando nosotros escuchamos eso, por supuesto, tenemos que interpretar correctamente. ¿Cómo es la interpretación correcta? Por ejemplo, la Torá fue antes de la fundación del mundo según el judaísmo, ¿sí o no? Pero la Torá se dio ¿cuándo? Allá en Sinaí. Ahora, ¿cómo fue que fue antes de la fundación del mundo? Porque sabemos que ya la Torá estaba ¿dónde? En el plan del Eterno. Asimismo el Mesías también. Él ya estaba en el plan del Eterno. Por eso el Mesías, en otro lado de los escritos apostólicos, en los llamados evangelios, ¿qué le dice a los judíos? Que Abraham vio sus días y se gozó. Y que él es antes que Abraham. ¿Cómo? Porque el plan Mesías es antes que Abraham, no después de Abraham. Ahora, la consumación de ese plan es con la venida de la persona del Mesías. Tenemos que tenerlo claro. Ahora, ¿qué se quiere hacer ver? ¿Verdad? Dentro del judaísmo, que esto no aplica al Mesías Yehoshua. Y que no es así. Que lo que está diciendo Mijá es que el Mesías viene de sus orígenes en Betlehem. ¿Por qué? Porque David nació en Betlehem. Entonces los orígenes del Mesías son de Betlehem, es decir, de David. No es que el Mesías nació en David. Ojo, eso es lo que están diciendo ahorita contemporáneamente. Pero ¿dónde dice eso en la antigüedad? Ya vemos que tenemos un texto nosotros, si se quiere antiguo, de la época del segundo templo, y vemos como los sacerdotes y los escribas interpretaban Mija, capítulo 5:1, como donde había de nacer el Mesías, para corresponder el lugar donde también nació David, siendo el Mesías hijo de David. Entonces es lo que tenemos allí. Por lo tanto, entonces, para nosotros, el texto que encontramos en Matitiajo es contundente y claro. Ahora, si otro no lo quiere ver, ya no es asunto de nosotros. Si otro quiere inventar interpretaciones contemporáneas con respecto a esto, ya no es problema de nosotros. Ahí nunca está diciendo eso el profeta. Si no hay ningún lado donde diga el profeta que él se está refiriendo a que el Mesías no es que iba a nacer en Betlehem, sino que es que el Mesías, sus orígenes son de Betlehem, pero él podía nacer en cualquier otra ciudad. No lo dice él.
No lo está diciendo, es una interpretación, repito, que se está gestando ahora en el judaísmo para chocar contra Yehoshua. ¿Por qué? Porque hay gente de oficio en el judaísmo, no todos, tenemos que ser sinceros, hay gente que ni le presta atención a eso y está en lo suyo, guardando la Torá, haciendo lo que debe hacer, pero hay otros que están de oficio, todos los días buscando, dándole, para contrarrestar a Yehoshua. Todos los días. ¿Qué vemos aquí? Evidentemente que lo que Matitiago está diciendo ni es ni siquiera lo que él dice, es lo que dijeron los sacerdotes y los escribas de aquel momento. ¿Ve? Ahora, cerrando este punto, nos vamos a otro. ¿Cuál es? Ahora, naciendo en Belén, como ya tenemos, según la evidencia apostólica, en Israel y de la casa de Yehudá, se nos hace complicado creer que el Mesías pueda tener una cultura helénica, como Roma nos ha hecho creer, cuando en verdad sus costumbres son hebreas. Y esta es una de las cosas que quizás ha llevado al judaísmo a rechazar, como ya lo hemos dicho una y otra vez, a Yehoshua. Una y otra vez lo hemos dicho, que esta personificación helénica de la figura de Yehoshua lamentablemente ha llevado que el judaísmo lo rechace. Pero si el judaísmo se quitara esos lentes también y pudiera ver a Yehoshua en su dimensión correspondiente, ¿cuál es? Hebrea, con costumbres hebreas, denotadas por los mismos escritores de los escritos apostólicos, donde vemos, por ejemplo, en Gilel capítulo 4, versículo 16, ¿qué nos dice? Y fue a Nazaret, donde había sido criado. ¿Qué pasó? Yehoshua nace en Belén de Yehudá, pero posterior, ¿verdad? Se da la persecución, tiene que ir a Egipto y cuando regresa de Egipto va a Nazaret, donde termina de criarse, donde se cría. Y dice, y fue a Nazaret donde había sido criado y en el día de Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué tenía Yehoshua por costumbre? Ir a la sinagoga en Shabbat. Ahí está 4:16. Cualquier Biblia, cualquier versión que usted agarre, mi amado hermano, le va a decir lo mismo. Llámese como se llama la versión. Solo que no va a aparecer Shabbat, sino que va a aparecer sábado o va a aparecer día de reposo. Ya nosotros sabemos que tanto sábado como día de reposo se está refiriendo es al Shabbat hebreo. ¿Qué otro pueblo tenía Shabbat? Ninguno. El único pueblo que ha respetado Shabbat a lo largo y ancho de la historia es Israel. Y dice que entró en la sinagoga. Sinagogas que habían en esa zona, como era su costumbre. Ahora, la tradición católica ha hecho ver a Yehoshua como cristiano y que iba los domingos a la iglesia. Cosa que no pasó, cosa que no está. Y dice, y se levantó a leer. En el contexto nos damos cuenta que es lo que lee. ¿Ok? Nos vamos a dar cuenta que va a leer, ¿verdad? Cuando se lee en la Bodá Torá, que nosotros lo hacemos aquí, la Haftará. Se levantó a leer los profetas, la Haftará. Eso es lo que tenemos allí reflejado y usted lo puede buscar ahí en el contexto de Gilel capítulo 4, versículo 16. Entonces vemos que la costumbre de la cultura del Mesías, que es el punto que ahora vemos, ¿cuál es? Ir
todos los Shabbat a la sinagoga, donde se estudia la Torá y los profetas. Todos los Shabbat, desde épocas inmemorables, tiempos antiguos, hasta hoy. Así se da. Y dice entonces que era su costumbre. Ahora, pero no solo era la costumbre de Yehoshua, sino que también es la costumbre ¿de quién? De sus discípulos. Y un maestro se refleja en sus discípulos, transmitiéndoles la cultura y las formas o la práctica que estos deben seguir. Ahora, si fuese que Yehoshua vino a implementar una nueva religión, a cambiar lo que estaba dispuesto en la Torá, como algunos han dicho, y ya lo hemos estudiado nosotros aquí, tenemos una serie de 17 lecciones donde explicamos todo lo que tiene que ver con la ley, ¿sí? Y ahí hablamos de esto, ¿verdad? Nos damos cuenta que también sus discípulos, entre ellos uno de los más conocidos, que es Rav Shaul, en Hechos 17 y gran parte de este libro de Hechos nos narra esas costumbres que fueron consecuentes con lo que Israel practicaba en ese momento. Dice Hechos 17, versículo 2 al 3. Ya Shaul, que en la versión aparece como Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 Shabbat debatió con ellos apoyándose en las Escrituras, explicando y demostrando que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y decía: este Yehoshua que yo os anuncio es el Mesías. ¿Cuál era la costumbre de Rav Shaul? Ir en Shabbat, ¿a dónde? A la sinagoga. A la sinagoga. Porque en la sinagoga, que es un centro de estudio de la Torá, conocido como, ¿verdad? Ese lugar por excelencia donde se reúnen los hijos de Israel para estudiar la Torá, de tiempos ya también inmemorables. Y dice que por 3 Shabbat debatió con ellos apoyándose en las Escrituras. Quiere decir entonces que iba a la sinagoga a estudiar las Escrituras y a explicarles a través de esa Escritura sobre el Mesías. Entonces vemos que era una costumbre de Rav Shaul. En Hechos capítulo 10, versículo 9 al 18, ahora encontramos la famosa visión que tuvo Kefas, el Shaliat Kefas, en el capítulo 10, versículo 9 al 18, encontramos la visión. Y quisiera reflejar un aspecto de esto que nos va a dar a entender también la cultura del Mesías, porque la cultura de los discípulos del Mesías eran la cultura del Mesías. Dice: al día siguiente, mientras ellos viajaban y se acercaban a la ciudad, Kefas subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, más o menos mediodía. Y le vino mucha hambre y quiso comer. Y mientras le preparaban, le vino un éxtasis. Observa que el cielo se abre y que desciende un objeto, como un gran lienzo que es descolgado a la tierra por las 4 puntas, en el cual había todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y vino a él una voz: levántate, Kefas, mata y come. Pero Kefas dijo: de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda comí jamás. Y la voz le habló de nuevo a él por segunda vez: de ningún modo llames común lo que Adonai limpió. Y ocurrió esto una tercera vez,
y seguidamente el objeto fue recogido al cielo. Y mientras Kefas estaba perplejo en sí mismo, ¿qué sería la visión que había visto? He aquí los varones enviados por Cornelio, habiendo averiguado por la casa de Simón, aparecieron en la puerta y llamando preguntaban, ¿posa aquí Simón al que llaman Kefas? Reflejamos en el versículo 14 la respuesta de Kefas a la visión, o en la visión, no a la visión, sino en la visión, porque él estaba dentro de la visión. Y dentro de la visión, cuando escucha la voz que le dice, levántate Kefas, mata y come, mata a esos animales y cómetelo, la respuesta de Kefas, ¿cuál fue? De ningún modo, Señor. De ninguna manera. Ya sabemos que esta expresión de ninguna manera o de ningún modo literalmente es nunca suceda esto, jamás de los jamases. Que yo vaya a llevar a mi boca, que vaya a comer uno de estos animales. ¿Por qué? ¿Por qué Kefas no comía estos animales? Por lo que ya nosotros hemos estudiado en la Torá. Baikra, en el capítulo 11, que nos enseña que estos tipos de animales no son comestibles, no son alimentos, no lo son. Y la mala interpretación de los escritos de los apóstoles ha traído que hoy mucha gente diga, no, sí se pueden comer. ¿Por qué? Porque la oración los purifica. Listo. Con una mala interpretación sobre esto. Ahora, ¿qué reflejamos? Que Kefas, su respuesta, ¿cómo es? No es rebuscada, no es pensada, no, todo lo contrario, es una respuesta automática. ¿Que le sale de dónde? Desde lo más profundo de su corazón. Y dice, porque ninguna cosa común e inmunda comí jamás. Ahora, esto es una costumbre que hebrea, israelita, judía, sin ninguna duda, avalada por la Torá. Esta es la cultura del Mesías, habiendo nacido en Israel. Ahora, pero ¿cómo se nos pone ahora el Mesías? Que si el Mesías estuviera con nosotros, ¿qué comiera? Comiera cerdo, sin ninguna duda, para ellos. Pero nosotros sabemos que no es así, porque ni él ni sus discípulos lo comieron. ¿Quién nos está dando el dato? Kefas, porque ninguna cosa común e inmunda comí jamás. Ahora, en el tiempo, asumamos que fueron los 3 años y medio que se dicen que Yehoshua pasó con sus discípulos. 3 años y medio que duró su ministerio. En ese tiempo, nunca el Mesías le dijo a Kefas que él podía comer alguno de estos animales, porque la Torá quedó abolida y que ya él podía comer. ¿Ve? Que después que a él lo clavaron en el madero, ya no hay nada que hacer. Bueno, ya ustedes pueden comer cualquiera de estas cosas. ¿Qué nos muestra la evidencia apostólica? Que no es así. Que Kefas nunca comió cosa inmunda. Nunca. Porque eso no es alimento. ¿Ve? Ahora, dice que la voz le habló de nuevo a él por segunda vez y le dice, de ningún modo llames común lo que Adonai limpió. Y ocurrió esto una tercera vez. Y seguidamente el objeto fue recogido al cielo. Fue recogido al cielo. Y mientras Kefas estaba perplejo en sí mismo, ¿qué sería la visión que había visto? Ahora, ¿qué interpretó Kefas cuando le dijeron, no llames común lo que Adonai limpió?
¿Qué interpretó? No le interpretó de buenas a primeras como que, bueno, ahora puedo comer cualquier animal de esto. No. ¿Qué hizo él? Quedó primero perplejo, asombrado en sí mismo y dijo, ¿qué será esta visión? ¿Qué significa esto? No fue a la interpretación literal y dijo, esto es que ahora puedo comer animales inmundos. No, él dijo, esto tiene que tener una interpretación detrás, que no es precisamente que se puede comer animales inmundos. E inmediatamente él, teniendo esto, ¿de qué sería la visión que había visto? ¿Qué pasó? He aquí los varones enviados por Cornelio estaban ¿dónde? En la puerta, tocando. ¡Ey! Vive aquí un tal Simón, al que llaman Kefas. Ya ellos estaban ahí. Más adelante, nosotros podemos ver que el mismo Kefas dice, ahora entiendo la visión. ¿A qué se refería la visión? No eran animales inmundos, ¿era quién? A los gentiles. Que el Señor estaba purificando para también de entre ellos tener pueblo, como dice el profeta. Pero ¿qué rescatamos de esto? Es que la cultura del Mesías y de los apóstoles son cultura hebrea, guardadores de la Torá a ultranza en todo momento. En Hechos, capítulo 13, versículo 13 al 15, mire lo que dice. Hechos está lleno de esto y ustedes lo pueden leer. Les invito, como dice nuestro Roe, el Roe Nahum, ¿verdad? Lean el libro de Hechos y se darán cuenta de muchas de estas cosas. Por supuesto, leyéndolo ahora con unos lentes más adecuados. Versículos 13 y 15 dice, después de zarpar de Pafos, Saúl y sus compañeros fueron a Pergue de Panfilia. Pero Johanán, que también se le conoce como Meir, Johanán Meir, que es presumiblemente quien escribió uno de los evangelios, Meir, que en las versiones aparece como Marco, se alejó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía, la de Pisidia, y entrando a la sinagoga en el día de Shabbat, se sentaron. ¿Quiénes entraron en la sinagoga en el día de Shabbat y se sentaron? Saúl y el que andaba con él, que en este caso es presumible que era Bernabé, el que andaba con él, y me imagino que algunos otros. Johanán se había alejado de ellos, dice el texto. Ellos entraron en la sinagoga en el día de Shabbat y se sentaron. Porque siendo judíos ellos, ¿cuál era su costumbre? Ir a la sinagoga en Shabbat. Después de la lectura de la Torá y los profetas, Torá y profeta, después de la boda Torá, donde se leía la Torá y los profetas, ¿qué pasó? Pasa algo interesante. Los principales de la sinagoga se dirigieron a ellos diciendo, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Uno pregunta y dice, bueno, si es que Pablo y los que con él andaban están de alguna manera instituyendo otra religión diferente a la de Israel, ¿cómo es que ellos llegan a esta sinagoga en el día de Shabbat y después de la lectura de la Torá, los principales de la sinagoga les invitan a ellos a expresarse? Eso no cabe. Eso no cabe. Es decir, no llega alguien de la iglesia tal a otra iglesia tal de denominaciones diferentes
y a este que llegó lo van a poner a predicar. Eso no existe. Eso no se contempla. Ahora, si ellos estaban convictos y confesos de que estaban gestando una nueva religión, eso no hubiese pasado. Ahora, ¿cuál es la verdad? Que ellos eran judíos, parecían judíos, hablaban como judíos y comían como judíos y guardaban todo lo que los judíos guardaban. La diferencia es que ellos reconocían a Yehoshua, que es también judío. De hecho, más adelante, cuando se suscitan los problemas y van a las autoridades que dicen, no, eso es cuestiones de ellos, que resuelvan ellos sus problemas, yo no me voy a meter en eso, que entre ellos como judíos se arreglen, porque es cuestión de su religión. Eso era lo que decían algunas autoridades, ¿ve? Entonces destacamos como los principales de la sinagoga en ese lugar, ¿verdad? Cuando llegaron a Antioquía, la de Pisidia, y entraron en la sinagoga, ellos le dijeron, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Le dieron la oportunidad de hablar. Y si usted lee el contexto, se va a dar cuenta que Rab Shaul toma la palabra y habla. ¿Y de qué va a hablar? Hablar de Yehoshua como el Mesías que Israel está esperando en aquel momento histórico. ¿Sí? En aquel momento. Ahora, uno podría pensar y decir, como algunos piensan, dice, claro, él iba al Shabbat en la sinagoga es porque él quería convertir a los judíos al cristianismo. ¿Ve? Por lo tanto, ¿dónde va a ir? Él va a la sinagoga en Shabbat porque los judíos no van a ir a la iglesia. ¿Entiende? Pero veamos un poco más. En el capítulo 13, que es contexto de esto que estamos leyendo en los versículos 13 y 15, versículos 42 al 49, cuando Rab Shaul termina el discurso, eso que le pidieron a ellos que hablaran si tenían alguna palabra de exhortación, y dice, al salir ellos, la textual dice ellos, pero las otras versiones, por ejemplo, la Reina Valera 1960 dice, al salir los gentiles, usted lo puede buscar, al salir los gentiles, le rogaban que en el Shabbat siguiente les hablara las mismas palabras. Y uno dice, ya va. Si la iglesia se reúne los domingos porque fue el día que el Mesías resucitó, como es costumbre de los cristianos, ¿cómo es que ya Rab Shaul, siendo cristiano, no aprovecha con los gentiles y se reúne el domingo? ¿Por qué los gentiles le dicen a él, verdad, que el siguiente Shabbat les hable las mismas palabras? Porque es obvio. ¿Qué es obvio? Que ellos no iban a la iglesia ni se reunían el domingo. Y disuelta la reunión, versículo 43, muchos de los judíos y de los prosélitos que adoran a Elohim siguieron a Saúl y a Bernabé, los cuales hablando con ellos le persuadían a permanecer fieles a la gracia de Adonai. Fíjense, ¿qué le dijeron ellos? No, ahora ustedes se tienen que convertir a cristianos. No, permanezcan fieles a la gracia de Adonai. Versículo 44. El siguiente Shabbat. ¿Tuvieron que esperar cuánto tiempo? 7 días. Para volver a reunirse. El siguiente Shabbat se congregó casi toda la ciudad a oír la palabra del Señor. Casi toda la ciudad, es decir, ya no cabía en la sinagoga. ¿Por qué? Porque en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, donde llegaron Rab Shaul y Bernabé, había también allí gentiles, temerosos que iban a escuchar la palabra.
pero que no habían hecho conversión, o algunos pudieran haber sido también prosélitos, como aquí lo dice, ¿no? Y si al siguiente Shabbat se congregó casi toda la ciudad a oír la palabra del Señor. Pero los judíos, viendo a las multitudes, se llenaron de envidia y blasfemando, contradecían las palabras de Saúl que hablaba. Así que Saúl y Bernabé dijeron con todo de nuevo: a vosotros primero era necesario que se hablara la palabra de Adonai, pero ya que la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto por luz a las naciones, los gentiles, a fin de que seas para la salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, que estaban ¿dónde? ¿Dónde estaban? Escuchando la palabra, ¿dónde? ¿El domingo en la iglesia? No, aquí en Shabbat. En Shabbat. Y los gentiles al oírlo se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban asignados a la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Interesante. Cuando nosotros leemos esto y prestamos un poco de atención, nos damos cuenta que esto era la cultura de ellos. Ahora, esta cultura es transmitida por su maestro, que es el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías es de Israel. Nació en Israel, con costumbres israelitas, hebreas. Ahora, ¿qué sucede? Que en estos tiempos contemporáneos, una persona en una iglesia cualquiera habla 2 o 3 palabras en hebreo, ¿y qué le dicen? ¿Qué afirman? No, usted está judaizando. Pero si el Mesías era judío, ¿te avergüenza tener las costumbres del maestro? Cuando son las costumbres que él transmitió a sus discípulos y que los discípulos transmitieron a los otros. Fíjense que ya de buenas a primeras, ¿dónde están los gentiles? Practicando una costumbre judía. ¿Cuál es? Shabbat. Observando el Shabbat. Es lo que estamos viendo. Entonces, estaba Rab Shaul, estaban los apóstoles judaizando. Así les condenarían en este tiempo. Si leyeran la escritura, si leyeran lo que el libro de los Hechos refleja, bueno, eso es lo que tendríamos. ¿Okay? En el capítulo 16 de Hechos, versículo 11 al 15, mire lo que dice según el relato. Dándonos a la vela desde Troa, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente llegamos a Neápolis y de allí a Filipos, primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y en esta ciudad pasamos algunos días y en el día de Shabbat salimos fuera de la puerta junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido y estaban escuchando. Estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Tiatira, negociante en telas de púrpura, temerosa de Elohim. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Saúl. Y cuando fue purificada con su familia, nos rogó, diciendo: si consideráis que soy fiel al Señor, entrad, a posar en mi casa, y nos constriñó. Ahí mismo, miren, todo lo que dice esos versículos. Lo mismo. Y estando en esta ciudad, y en esta ciudad pasamos algunos días, y en el día de Shabbat salimos fuera de la puerta junto al río. ¿Por qué? Porque ahí había un lugar de oración. ¿Y cuándo se reunían? En Shabbat. Ahí estaban en Shabbat. ¿Lo ven? Y era gente temerosa de Elohim.
no se dice que eran judíos, que eran temerosos de Elohim. Y ahí llegó Rab Shaul. ¿Cuándo? En Shabbat. ¿Por qué? Porque era la práctica que allí se tenía. No aparece por ningún lado el domingo, ninguna otra práctica de la cual hoy se hace ver como si fuera una práctica del Mesías y de los discípulos, contraria a la cultura del Mesías. Hechos 19, versículo 1 al 10. En estos versículos encontramos a un personaje del cual ya otras veces habíamos estado hablando y vimos su nombre. Y este nombre nos trajo mucha comezón. ¿Por qué? Porque es el nombre de una de las deidades o, vamos a decir, ídolos, mejor dicho, ídolos de Grecia. Y ya habíamos nosotros reflexionado y dicho, pero ¿cómo es que un judío de Alejandría, por supuesto está en la diáspora, pero es judío, un varón elocuente, conocedor de la Torá, conocedor de la Escritura, tenga ese nombre? Honrando a quién? A un ídolo. ¿Qué hemos hecho? Lo habíamos dicho, estábamos tratando de buscar un nombre adecuado con respecto a las características de este personaje y ya lo encontramos. Lo encontramos y no nos tiembla el pulso para hacerlo. Así como lo hemos hecho, ¿verdad? Con los nombres de los libros que no son nombres, ¿verdad? Hebreos, lo hemos hecho al hebreo. Por ejemplo, Lucas, Gilel, Marcos, Meir, Mateo, Matitiahu. Así hemos hecho también con este personaje que se conoce en las versiones como Apolo, que es el nombre del ídolo. Y ya nosotros lo estudiamos. Y si alguno quiere esas enseñanzas, están dentro de esta misma serie, ¿verdad? La cultura forja el carácter. Y tiene que ver con esos nombres que reflejan la idolatría. ¿Y cómo lo hemos puesto? Bin. ¿De dónde viene este nombre Bin? Bin viene de la palabra hebrea biná y traduce como entendimiento, porque este era un hombre de gran entendimiento. ¿Okay? Mientras Bin estaba en Corintio, aconteció que Saúl, después de recorrer las regiones superiores, fue a Éfeso y halló a ciertos discípulos y les dijo: ¿recibiste el Ruach HaKodesh cuando creíste? Y ellos a él: ni siquiera hemos oído que haya Ruach HaKodesh. Y dijo: ¿en qué fuisteis purificados? Y ellos dijeron: en la purificación de Johanán Hamadbil, conocido como Johanán el Inmersor. Entonces Saúl dijo: Johanán purificó al pueblo con purificación de arrepentimiento, diciendo a los que acudían a él que creyeran en Yehoshua. Al oírlo, fueron purificados en el nombre del Señor Yehoshua. Y cuando Saúl les impuso las manos, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh, y hablaron en lengua y profetizaron, y todos eran unos 12 varones. Entrando entonces en la sinagoga, habló durante 3 meses con denuedo. Ahora la pregunta es, ¿dónde habló 3 meses con denuedo? En la sinagoga, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Adonai. Pero como algunos se endurecían y desobedecían, hablando mal del camino delante de multitud, Saúl se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Y esto sucedió por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Ahí lo tenemos. Ahí vemos las prácticas de ellos, como ellos no se alejaron de sus prácticas hebreas, judías, sino que permanecieron en ello. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Que a ellos se les revela es la venida del Mesías, pero la venida del Mesías no trae una nueva religión. ¿Qué trae? Es un mejor entendimiento del plan de Adonai.
¿Por qué? Porque en ningún lado aparece que la Torá fue abolida, ni la cultura hebrea fue abolida, todo lo contrario, es establecida aún en aquellos que venían ¿de dónde? Del extranjero. Los gentiles, ¿qué iban haciendo? Se iban adecuando a la cultura hebrea, a la cultura del Señor, a la cultura celestial. Porque lo vemos, ¿ve? En el capítulo 15 de Hechos también lo refleja. Al final, en el edicto que se declara en ese Beitín, ¿qué se dice? ¿Ve? Que vayan al Shabbat, ¿verdad? Y ahí aprendan la Torá. A la sinagoga, porque ellos no dejaron de tener su sinagoga, pero ahora con otra visión con respecto a Yehoshua, el Mesías de Israel, que es lo que vemos. Ahora, ¿qué ha pasado? Que Roma lamentablemente desfiguró todo esto. Desfiguró. Aunque conservó algunas que otras cositas y algunas las hizo parecer, pero la desfiguración es tremenda, es bárbara. Culturalmente hablando, es un abismo. Un abismo. Por eso entonces, ¿qué pasa? Que el judío rechaza categóricamente la figura de Jesús. Pero si el judío se diera la tarea de conocer a Yehoshua en su contexto, en su cultura, muchos serían los que abrazarían, porque no ven ninguna diferencia, ninguna, porque Yehoshua nunca habló mal de Israel, ni Pablo mismo, es decir, Raf Shaul. Ahora, volviendo a Yehoshua, es evidente que sus prácticas fueron las del pueblo de Israel y en su tiempo, ¿verdad? Tales como el uso de los Sixiot. Miren Matitiahu 9:20-21. ¿Cómo se vestía Yehoshua? Con unos Sixiot. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura hebrea, que los varones usaban los flecos, los Sixiot. Y se veía que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y agarró el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si solo agarro su manto, seré sanada. ¿Y el borde de su manto cuál es? Son los Sixiot. Como buen hebreo, buen judío, usaba entonces los Sixiot. Ese manto que se colocaba y que lo hacía ver como judío. Por eso es que a Raf Shaul y a todos los que andaban con él, rápidamente los conocían de que eran judíos. Hubo un alboroto en Tesalónica y que dijeron, estos judíos nos están enseñando a nosotros prácticas que no son propias de nuestro lugar. Los llamaron judíos. Y los que se conocen como Aquila y Priscila, que aparecen también en Hechos, fueron expulsados de Roma. ¿Por qué fueron expulsados de Roma? Por ser judíos. Pero eran judíos creyentes en Yehoshua. Entonces lo vemos claramente, hermano, que habiendo nacido entonces Betlehem y siendo de la casa de Yehudá, ¿cuál es la cultura de Yehoshua? ¿Cuál es la cultura del Mesías? La cultura hebrea, la cultura celestial, la que viene del Padre a través de la Torá. Amén. Bueno, shalom ubrahot, paz y bendiciones a todos, esperando pues que esta enseñanza haya sido de grande bendición. Amado Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos toda la honra y todo el honor a ti. Seguimos intercediendo por nuestros hermanos que están convalecientes, por nuestros hermanos que están enfermos, por todos aquellos que están en necesidad, Padre. Te pedimos por los méritos de tu Hijo amado Yehoshua, nuestro Mesías amado, el Mesías de Israel, a quien tú has enviado, Señor, como ese varón aprobado. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros y que tengamos una noche de sueño reparador, que podamos dormir en paz y levantarnos en paz. Por esos méritos preciosos nos acercamos a ti. Amén y amén. Shalom, ubrahot, paz y bendiciones para todos. Amén y amén.